Hola, bienvenido nuevamente a este canal. El día de hoy vamos a hablar sobre las cámaras mecánicas y la lubricación. Es un tema que nos interesa sobre todo cuando hemos adquirido una cámara que ha estado por mucho tiempo parada, que la encontramos por ahí o nos las regaló algún familiar y pensamos que es buena idea lubricarla para que funcione mejor. Tal vez nosotros mismos sentimos que los controles están duros y entonces pensamos que es algo conveniente. Ya he escuchado o he leído en blogs de gente que busca algún orificio en la cámara para poder aplicar algún lubricante y bueno, aquí vamos a hablar de eso, entonces va a estar muy bueno. Comencemos. Lo que debemos hacer primero con nuestra cámara es verificar el funcionamiento de ella, si los controles, las perillas se mueven con suavidad, si está funcionando bien, si la velocidad de obturación también parece buena. Entonces para eso, mira, vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocar aquí la velocidad de obturación en un segundo, ¿de acuerdo? Ahí vamos a cargar, vemos que por ejemplo aquí esta palanca se mueve bastante suave y vamos a disparar y verificar si dura un segundo. Ahí vemos que está bien próximo de un segundo. Podemos comparar con un reloj de manecillas de repente. Y está bien. Vamos un poco más rápido a un 125avo de segundo. Escuchamos que ya está mucho más rápido. A un milavo de segundo. También se siente bien. Esta perilla también se siente que se mueve con suavidad razonable. Acá la perilla del ISO. También vemos que se mueve bien y pareciera que no tiene ningún problema. Aquí la perilla de rebobinado también está muy suave. Esta parte también aquí gira, también gira muy bien. Entonces, por ejemplo, en esta cámara no se sentiría motivo de hacer una lubricación. Mira, vamos a observar aquí el obturador. Vamos a colocar en un segundo y disparar. Vemos que abrió y cerró perfectamente. Vamos un poco más rápido. Ahí vemos que funcionó bien. Vamos aquí a un 60avo de segundo. Ahí vemos que está bien parecido a la velocidad que representa un 60avo de segundo. Aquí un 125avo. Muy bien. Vamos ahora aquí a un 500avo. Aquí ya es difícil percibir que se abre y cierra el obturador. Pero se consigue ver ahí, a ver aquí con la luz de fondo. Ahí pudimos observar un poco mejor. Y en un milavo de segundo, la velocidad más rápida. Bien rápido. O sea que esta cámara vemos que está funcionando bien y estuvo parada un buen tiempo. Sin embargo, vemos que lubricación realmente no precisaría. Esto es porque esta cámara estuvo guardada en condiciones muy favorables. Pero ¿qué sucede cuando la cámara estuvo expuesta al polvo, a humedad excesiva o a calor excesivo? Entonces ahí puede ser que nuestra cámara presente fallas. Aquí entonces va a entrar en juego un factor que es la suerte. Tal vez nuestra cámara, si nosotros comenzamos a mover los controles, puede ser que la grasa y la lubricación se reactiven poco a poco. Entonces nosotros podemos ir moviendo el mecanismo, disparando los controles con suavidad poco a poco y podríamos notar una mejoría en su funcionamiento. Esa mejoría, como dijimos, va a depender un poco de la suerte, pero también de la cámara que tengamos con respecto de su marca. Por ejemplo, estas Nikon son de muy buena calidad, igual que las cámaras Pentax, Canon, Fuji, Leica, en fin, hay varias marcas que son de muy buena calidad. Ya hay otras, como por ejemplo la Zenith, que son de calidad inferior. Los materiales con los cuales están hechas esas cámaras, por ejemplo, llegan a presentar oxidación, que es algo común en esas cámaras. Entonces, bueno, aquí si nosotros notamos entonces que necesita lubricación, vamos a hacer lo siguiente. Pero para eso vamos a primero destapar aquí esta tapa para mostrarte un poco el mecanismo y poder hablar más de este asunto. Ok, mire, entonces vamos a ver, aquí esta cámara tiene tres tornillos bien pequeños. Hay que tener cuidado con esto de que no se pierda. Si esto se cae aquí de esta mesa, me voy a tardar mucho tiempo en encontrarlos. Entonces vamos aquí con cuidado y vamos a ver aquí el mecanismo. Hay gente, yo he escuchado, que busca así, por ejemplo,
quita un tornillo y utiliza un lubricante de estos que tienen este tipo de tubo o de popote, y entonces disparan, digamos, el aceite, el lubricante dentro de la cámara, ¿no? Sin saber qué es lo que está ahí adentro. A veces se quita el lente y también se busca algún espacio que tenga por ahí que parezca que comunica al mecanismo interior, y colocan lubricante o de este tipo de lubricante con gotas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sucede cuando se hace eso? Mira, aquí podemos ver esta cámara, todo lo que tiene ahí dentro. Vemos cables, vemos mecanismos, estamos viendo engranes, piezas que se mueven. Aquí mira, vamos a ver cómo se mueve esto. Si activamos el obturador y disparamos, vemos ahí algunas piezas que se mueven. Pero ¿qué es lo importante que te quiero mostrar aquí? Vemos que todo está, digamos que muy apretado. Hay muchas piezas en un espacio de tamaño pequeño, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede con eso? Sucede que el espacio entonces es sumamente escaso, y la separación que hay entre algunas piezas móviles con otras es muy pequeño. Cabe tal vez un cabello ahí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si nosotros aplicamos así a discreción un lubricante en donde caiga? ¿Qué es lo que va a suceder? Que esos espacios que hay entre las piezas se va a rellenar con el aceite o con el lubricante, ¿correcto? ¿Y qué sucede con eso? En teoría se debería todo mover más fácil, pero puede ser que acontezca lo contrario. No sé si tú te acuerdas cuando en la escuela secundaria íbamos a las clases de biología y veíamos en el microscopio alguna cosa que teníamos que colocar en medio de dos cristales, ¿te acuerdas? Cuando colocábamos una gota, parecía que esos cristales se pegaban, entonces desplazarlos así unos de otros era difícil, hasta para separarlos. Entonces ese mismo efecto va a suceder aquí en este mecanismo entre las piezas móviles, porque se va a rellenar el espacio minúsculo, se va a rellenar de un lubricante en partes donde no debe haber algún material, debe haber aire, espacio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a suceder? Que tal vez nosotros lubricamos y entonces tal vez al principio se mueva, pero después resulte que todo se quede pegado, y entonces habremos echado a perder el mecanismo de nuestra cámara. ¿Qué hacer entonces? Sin yo ser un técnico especializado, lo que haría sería lo siguiente: tomaba mi soplador y entonces iba a comenzar a soplar así con cuidado, con gentileza, para evitar dañar alguna pieza, algún engrane que de repente pueda salir del lugar por la presión del aire. Iba a soplar y accionar el mecanismo. Soplo de nuevo y acciona el mecanismo. Y así voy haciendo hasta notar si comienza a salir algún tipo de pelusa, de polvo, de basura de ahí dentro, y tal vez eso haga que ayude a reactivar el lubricante que está ahí parado, ¿de acuerdo? Y puede ser que tenga éxito y la cámara comience a funcionar bien. Ahora, lo que no debo de hacer es entonces aplicar aquí este tipo de lubricantes, ¿no? Sobre todo estos que son también desoxidantes, es poco propio para aplicar en la cámara. Si ya aplicaste estos productos, ¿qué debes hacer entonces? Bueno, infelizmente vas a tener que llevar la cámara a un técnico y él va a tener que desarmar todo, tornillo por tornillo, va a tener que limpiar absolutamente todo, armarlo y colocarlo nuevamente. Eso va a ser una mano de obra que va a ser costosa, ¿de acuerdo? Pero la cámara va a quedar perfectamente bien, con toda seguridad. Pero bueno, entonces, ¿qué debemos hacer antes para lubricar nuestra cámara si tiene problemas? Ya entonces estuvimos moviendo los controles de la cámara, disparando, vimos que no se solucionó. De repente, si te animas a quitar la tapa, como lo hice aquí también, has ya soplado, moviste el mecanismo y vemos que no estamos obteniendo buenos resultados. Entonces, ¿qué debemos hacer? Definitivamente tenemos que llevar nuestra cámara a el servicio de lubricación con un especialista, y te voy a explicar la razón. El motivo es que existen aquí piezas que sí, efectivamente, deben ser lubricadas, y otras que definitivamente deben estar libre de cualquier impureza, ¿de acuerdo? Entonces, para eso existen manuales de mantenimiento de las cámaras, y los técnicos, sobre todo aquellas casas de
fotografía más antiguas que suelen estar en los centros de las ciudades, conservan todos esos manuales. Entonces ellos saben exactamente en qué lugar se debe colocar qué tipo de lubricante y en qué cantidad, si son una gota de tal producto, si son 3 gotas de otro producto, si es grasa, si es líquido, en fin, ellos saben perfectamente cómo hacer ese servicio. Entonces lo recomendable va a ser llevarla y que la lubriquen, ¿no? Entonces eso va a ser mucho más barato que tener que pasar por un mantenimiento correctivo después de que nosotros hemos pues dañado la lubricación y en general el funcionamiento de nuestra cámara. Entonces, para concluir este video, podemos decir que si tenemos nuestra cámara recién adquirida, hagamos entonces las pruebas que vimos al principio para ver si es posible reactivar el lubricante que ya tiene la cámara, y en caso contrario, entonces lo que no debemos hacer definitivamente es intentar por nuestra cuenta aplicar algún tipo de lubricante. También he visto gente que coloca aceite en las uniones donde vemos que hay botones en movimiento. Así justamente en la parte donde se une una pieza con otra, ahí se coloca lubricante. Eso no lo debemos hacer nunca. Y bueno, recordar que vamos a tener que llevar la cámara con un especialista y que ellos saben cómo hacerlo porque existen los manuales de mantenimiento de las diferentes cámaras de diferentes marcas. Entonces es una forma de cuidar tu cámara para que pueda seguir sirviendo por muchos años más. Recordemos que este tipo de equipos mecánicos tienen una vida muy larga porque están hechos para durar la vida entera. Y bueno, hasta aquí este video. Si te gustó, déjanos un like, recomiéndanos, inscríbete al canal si no lo has hecho y nos vemos en otro video. Gracias y hasta luego.